Protestas y más protestas. El presidente Madero se esforzó por dar la libertad a los mexicanos. Pensó que era momento de respetar las reglas y reformar al país, pero nadie quería o podía esperar más. Pronto empezaron las protestas públicas, las huelgas y mítines de obreros y campesinos que exigían mejores salarios, jornadas de trabajo más cortas, igualdad de condiciones. Todos querían ver resueltos de inmediato sus problemas porque llevaban años sufriendo injusticias. Salieron pues de golpe todas las cuentas pendientes del porfirismo. Dicen que quien quiere dar gusto a todos, termina por no darle gusto a nadie. Y eso fue lo que le pasó al presidente. Pronto empezaron las protestas y planes para quitarlo de su cargo. Nadie estaba conforme con él, que si no tenía personalidad fuerte, que si andaba metido en grupos espiritistas. Hasta lo acusaban de no querer matar a sus enemigos para darse a respetar. Era evidente que los mexicanos habían vivido muchos años en una dictadura, pues pensaban que eso de andar matando así nada más era lo normal en un presidente. Enemigos viejos, enemigos nuevos. Durante la presidencia de Madero hubo 4 rebeliones muy importantes. La primera fue de su antiguo aliado Emiliano Zapata, quien, cansado de que no llegaran las reformas del campo, presentó un documento al que llamó Plan de Ayala, y en el que desconocía a Madero e instigaba a los campesinos a seguir con la revolución. En el plan, exigía que se devolvieran las tierras arrebatadas. Además, los hacendados debían entregar la tercera parte de sus terrenos, o todo, si se negaban a cumplirlo. Los campesinos no conocían otro medio para hacer valer sus derechos que agarrar un fusil. Madero intentó negociar con Zapata, pero cuando ya no se pudo arreglar nada, mandó a algunos generales. Ese fue otro error, porque resultaron ser militares porfiristas y se dedicaron a quemar pueblos y matar campesinos. Eso molestó aún más a los zapatistas, y las rebeliones crecieron tanto que llegaron hasta el estado de Puebla. ¿Problemas? Sí, y todavía llegarían más. En el estado de Nuevo León, el general porfirista Bernardo Reyes se levantó en armas para quitar a Madero de la presidencia. Pero el levantamiento de Reyes no levantó ni el polvo, y pronto lo agarraron. Luego del juicio militar, Bernardo Reyes iba a ser fusilado, pero como a Madero no le gustaba eso de andar disparando a nadie, le perdonó la vida y el general fue a dar a una cárcel en la Ciudad de México. Mientras tanto, en Veracruz, la ciudad donde se embarcó Porfirio Díaz, apareció un sobrino del antiguo dictador, Félix Díaz, un militar no muy destacado que también intentó derrocar a Madero y que contaba con el apoyo del embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, quien con el pretexto de proteger las inversiones de los banqueros e intereses de su país, metía su cuchara donde no lo llamaban. Cuando al fin agarraron a Félix Díaz, Madero también le perdonó la vida, y en lugar de mandarlo al paredón, lo envió derechito a la cárcel. Lo que no sabía el presidente es que desde la cárcel sus enemigos iban a seguir maquinando un plan para eliminarlo. Pascual Orozco cambia de bando. Don Panchito no tenía ni un minuto de descanso, pues cuando intentaba apaciguar una rebelión, ya otra estaba en camino. Y esta vez fue de las más dolorosas, porque nada es peor que cuando te traiciona un amigo. En Chihuahua, un antiguo aliado, el general Pascual Orozco, colgó la camiseta maderista y lanzó el plan de la empacadora. Entre otras cosas, exigía urgentes reformas sociales y, de paso, declaró que iba a derrocar al presidente para ocupar su lugar. Madero envió a varios militares, pero nadie podía contra el organizado ejército de Orozco, que había vencido incluso a Pancho Villa. Al final, Madero mandó hasta Chihuahua a un militar que casi siempre llevaba unos diminutos anteojos negros redondos. Tenía fama de despiadado y, según las malas lenguas, olía un poco a ginebra. Era Victoriano Huerta, quien combatió de manera implacable a Orozco y desbarató su ejército. Lo hizo tan bien que Madero lo ascendió a general de división. El presidente no sospechaba,
que a su peor enemigo lo tenía justo enfrente y hasta le acababa de dar una medalla. Con el paso de los meses, don Panchito se empezó a quedar solo. Nadie lo apoyaba, ni los porfiristas, ni los antiguos maderistas, ni el pueblo, ni los otros revolucionarios. Hasta algunos de sus colaboradores del gabinete lo abandonaron. Y el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, seguía metiendo su cuchara. Todos contra don Panchito. Francisco I. Madero llevaba poco más de un año como presidente y ya nadie lo celebraba con banderitas ni desfiles. Sus enemigos eran muchos y estaban por todos lados. Acabó por formarse una conspiración para quitarlo de la presidencia. Se reunieron militares, diputados, senadores, dueños de haciendas y hasta periodistas. Pero los que dirigían todo, los meros meros, eran Félix Díaz, Bernardo Reyes, ambos desde la cárcel, los generales Manuel Mondragón y Aureliano Blanquet, el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y Victoriano Huerta, general de división del ejército maderista. Gustavo Madero, el hermano del presidente, se dio cuenta de la traición de Huerta, pero don Panchito no le creyó y hasta lo acusó de desconfiado. Cuando empezaron ya los levantamientos y motines, Madero volvió a equivocarse y nombró nada menos que a Victoriano Huerta jefe de la plaza y le dio todo el poder militar. Justo lo que éste quería. Ese sería uno de los últimos errores del presidente. Sus días estaban contados. La caída de Madero. Estaba por empezar la decena trágica. 10 días de terror en la Ciudad de México, en los que hubo miles de muertos y heridos, pues mucha gente inocente quedó atrapada en medio de los combates. Madero fue apresado y lo obligaron a renunciar a su puesto de presidente. Aunque le prometieron que podía salir del país, Victoriano Huerta mandó que se les asesinara a él y al vicepresidente José María Pino Suárez. Pero, ¿por qué Madero no hizo nada para impedir que casi todos lo traicionaran? ¿No se dio cuenta de los problemas que tenía? ¿Nunca sospechó de Victoriano Huerta? Parece que Francisco I. Madero era un hombre con buenas intenciones y que siempre confió en los demás. Pensó que todos querían lo mismo que él, un México mejor. Lo cierto es que durante la presidencia de Madero no hubo crímenes políticos, no hubo censura en la prensa, ni tampoco represión a obreros. Incluso se fundaron asociaciones. Prohibió eso de andar fusilando a las primeras de cambio e hizo que se entendiera que todos merecían un juicio justo. Pero transformar a un país con tantos problemas sociales como México era una misión difícil para hacerla en poco tiempo. Don Panchito, mejor conocido como Francisco I. Madero, ha quedado como un mártir, como alguien que intentó gobernar con leyes, no con pistolas. Su mandato fue un primer acercamiento a la democracia y, por desgracia, a México le faltaban todavía muchos años para volver a tener una oportunidad igual. Me dice su secretario, entrégala muy fingida, no sea que por tus caprichos nos vaya a cortar la vida. De eso no hay mucho cuidado, hay gente para pelear, a todos los revoltosos que les ofrezco matar. De Dios alcance el perdón, de Dios que es un justiciero, que le glorifique su alma al presidente Madero. Me dispensarán, señores, y lo repito otra vez, señores, son las mañanas de 1910. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.